Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos amigos. Los amamos mucho. Es un momento en la tierra para profundizar su relación con la fuente de la manera que elijan. Algunos de ustedes pueden hacerlo en términos de practicar religiones tradicionales, algunos de ustedes tendrán sus propias prácticas espirituales o meditaciones privadas. Algunos de ustedes encontrarán esta presencia en la naturaleza, y otros la encontrarán en la santidad de la familia. Sin embargo, cuando o donde sea que se sientan conectados con el amor, fortalecerán su espíritu, se abrirán a la corriente constante de amor que está siempre presente, y recibirán ayuda para elevarse por encima de las condiciones que los rodean. El Creador es tu fuente y tu provisión. La fuente emana un amor infinitamente más poderoso que cualquier otro que puedas encontrar en la tierra. Lo divino tiene el poder de sanar, consolar, calmar, elevar y guiar. Pero a ti se te concedió el libre albedrío, y debes sintonizarte con una vibración que te permita recibir esta transmisión infinita. Está ahí, tan seguro como que el sol siempre brilla. Pero uno debe abrir las ventanas para ver el sol, y abrir el corazón para recibir este amor. Te abres a este amor incluso en tu más pequeña elección, de buscar consuelo, o un pensamiento amado. En la palabra amable más pequeña, te abres a permitir que este amor fluya hacia ti, y a través de ti. En el acto más simple de ser amable con un animal, permites que este amor circule por tu mente, cuerpo y alma. Si bien los grandes gestos de amor son maravillosos y hacen sentir bien a todos los involucrados, no son necesarios para permitir que este amor fluya hacia ti y a través de ti. Cuando te sientas y tomes un momento de apreciación por un día hermoso o incluso una respiración consciente, te abres a este amor. La razón por la que a muchos de ustedes les resulta tan difícil sentarse y recibir este amor con facilidad, es que a muchos de ustedes se les enseñó acerca de un Dios, que es más una proyección de ideologías humanas, que una fuente de amor infinito. La mayoría de ustedes fueron criados con la idea de un creador que tiene ciertos criterios, juzga, recompensa, condena o tiene misericordia. La humanidad ha proyectado su propia imagen sobre una presencia mucho mayor. Sabemos que la mayoría de los que reciben estas palabras ya no aceptan la idea humana de un Dios que juzga y condena. Muchos de ustedes han sentido esta presencia amorosa, y muchos más desean sentirla más a menudo. Tu experiencia de este amor comienza con la aceptación de una verdad sencilla: eres amado siempre, para siempre, sin condiciones. Eres amado tanto si te comportas como crees que deberías hacerlo, como si no. Tanto si lo sientes como si no, eres amado. Tanto si te sientes digno como si no, eres amado. Tanto si has rezado durante años, como si te has enfurecido por alguna falsa noción de Dios, eres amado. Queridos, apenas pueden imaginar la naturaleza de este amor incondicional, que no vacila en su visión de la perfección de su espíritu, sin importar lo que hagan o dejen de hacer, digan o no digan, sientan o no sientan. El Creador ni siquiera exige su amor a cambio, aunque hay placer en verlos amar, porque eso los beneficia. De vez en cuando, pregúntate: si sé que existe este amor infinito, ¿por qué me comporto como si tuviera que trabajar para conseguirlo? ¿Por qué pienso que debo ganármelo? ¿Por qué no me siento y disfruto de la bondad que encuentro a mi alrededor, y la siento? Estoy dispuesto a dejar de lado todas esas razones, respirar y recibirlo. Sabemos que muchos de ustedes nos darían muy buenas explicaciones de cómo otros les han enseñado a ganarse su amor o demostrar su valía. Lamentablemente, muchos de ustedes podrían hacer una lista de quienes los han perseguido o menospreciado hasta que ya no creen en su propia valía. Otros seres humanos pueden derribarlos de su verdad si se lo permiten. Sin embargo, sin importar lo que haya sucedido en tu pasado,
puedes elegir buscar la conexión ahora. Puedes sentarte y respirar con la intención de recibir. Puedes encontrar un practicante de sanación que te reconforte, te tranquilice y te ayude. Puedes leer libros que te inspiren o te animen. Puedes ver videos que te den ideas y te animen. Puedes sentarte tranquilamente en un estado de conciencia plena y placentero, ya sea en una meditación profunda o no, y abrirte al flujo de energía amorosa. Cuando sientas miedo, siéntate con tu Creador y libérate de tus miedos. Habla con esta presencia de amor y entrégale tus problemas a la fuente. Puedes hablar en voz alta o en tu propio corazón. Cuando estés enojado, ven tal como eres y libera tu furia al poder que quemará el dolor en la luz del amor. Cuando estés triste, llora mientras descansas en los brazos de aquel cuyo amor no puedes perder. Sabemos que no siempre puedes sentir esto. Sabemos que el mundo 3D de tus sentidos es muy atractivo y se siente muy real. Sin embargo, cuanto más busques el amor, de cualquier manera que puedas, más comenzarás a percibir la realidad real, el mundo del amor, la abundancia, la inspiración, la sincronicidad y la guía. Cuanto más recurras a tu Creador en busca de ayuda, y verdaderamente entregues tus oraciones a este amor, más notarás las coincidencias, las señales y las indicaciones de esta amorosa presencia. Queridos, sus oraciones no son necesarias para el Creador, quien conoce su corazón y ya está tratando de responder incluso las que aún no han pronunciado. Son para ustedes una declaración de su valía, una ofrenda vibratoria que dice sin palabras: me amo lo suficiente como para pedir lo que deseo. Creo en algún nivel que me escuchas. Estoy abierto. Lo divino está tratando de responder sus oraciones en el momento en que las sienten, incluso antes de que las articulen. Sus oraciones los ayudan a abrirse para recibir la ayuda. Te animamos a que te involucres en cualquier práctica que te ayude a sentirte más conectado con este amor infinito. Sin importar cuán corta o larga sea tradicional o no, ni siquiera tiene que parecer espiritual. Puede ser tan simple como dar un emocionante paseo en auto o en bicicleta y disfrutar del paisaje. Puede ser hornear pan una vez a la semana y maravillarte con los poderes que hacen que la masa suba. Puede ser en dar un paseo por la mañana o por la tarde y apreciar el coro milagroso de los pájaros. Puede ser sentarte en un lugar tranquilo que te parezca sagrado. Cuanto más te abras a sentir este amor, más verás que impregna cada área de tu vida. Dios te bendiga. Te amamos mucho. Gracias, somos los ángeles. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Canalizaciones divinas. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Estamos muy despiertos en el conocimiento de quienes somos realmente como aspectos de la fuente. Cuando estás en presencia de seres que saben esto, ese conocimiento se contagia a cada individuo. Eso significa que es mejor para ti ponerte en compañía de aquellos que sostienen que saber es una verdad y no una creencia. Es por eso que la gente ha buscado un gurú o varios gurús a lo largo de sus vidas. Estas transmisiones no se tratan solo de brindarles enseñanzas prácticas espirituales o información. Se trata, ante todo, de brindarte una sintonía. Se trata de ser un recordatorio para todos ustedes de quienes son realmente, como seres fuente de energía, que pretenden ser seres humanos. Básicamente, estás teniendo una experiencia humana, al mismo tiempo que aceptas completamente la actuación. Ustedes son actores del método, desempeñan sus papeles lo más perfectamente posible, y nosotros ya no actuamos.
seguimos recordando completamente quién y qué somos realmente, y ofrecemos esa transmisión energética a cualquiera que también estén interesado en tener esa experiencia. Ahora bien, no todo el mundo lo es. Algunas personas, lo sepan o no, todavía juegan con esta idea de sí mismos, como si fueran un simple ser humano, y la gente necesita hacerlo para tener experiencias muy específicas. Entonces, cuando te preguntes por qué fulano de tal no ha despertado todavía, y creas que es porque simplemente no has podido comunicarte con ellos, piénsalo de nuevo. Esa alma todavía quiere tener esa experiencia, y aún no ha despertado en el sueño, para darse esa experiencia humana particular, que solo puede tenerse en el estado dormido. Pero deben ser fieles a sí mismos, y deben ser fieles a su propósito allí en la tierra, y como sabemos que están despiertos espiritualmente, podemos decirles que una de sus misiones más importantes allí en la tierra, es simplemente mantener ese conocimiento de quién realmente eres, y luego estar en presencia de otros, que aún no han accedido a ese conocimiento dentro de sí mismos, por cualquier motivo que tengan. No se preocupen por ellos, porque todos estarán bien. El alma de cada uno tiene planeadas experiencias, que los despertarán una vez que han tenido esas experiencias, y han obtenido todo lo que necesitaban de ellas. Entonces, no tiene sentido continuar teniendo la experiencia. Te damos un ejemplo. Digamos que fuiste acosado cuando eras niño, y eso afectó tu autoestima, tus niveles de ansiedad, y hay mucha ira dentro de ti, como resultado de ese acoso. Ahora, como adulto, todavía puedes caminar con miedo y ansiedad, porque alguien te intimida, o te oprime de alguna manera. Pero si lidias con el trauma de tu juventud, no volverás a crear esa experiencia para ti mismo. Por lo tanto, es bueno para ustedes reconocer lo que llevan consigo en términos de miedo, ansiedad, ira, etc., y es bueno para ustedes liberarlos, permitiéndose sentir esas energías, esas emociones, moviéndose a través de ustedes. Entonces podrás perdonar a los demás que te acosaron, y entonces podrás liberar el miedo, y la ansiedad de que te molesten de alguna manera otra vez, y entonces no atraerás hacia ti a esas almas, que aceptarán desempeñar el papel de tu matón adulto, porque ya no los necesitarás para hacerlo. Luego puedes empezar a tomar decisiones sobre los tipos de personas con las que quieres asociarte, y los tipos de personas con las que quieres estar cerca, y puedes dejar que sepan quiénes son realmente contigo, y darte las sintonizaciones que deseas. Todos queremos mantener ese conocimiento de quiénes somos realmente tanto como sea posible, y todos podemos hacerlo si tomamos las decisiones necesarias, para recordar plenamente quiénes somos realmente todo el tiempo, no solo cuando las circunstancias son perfectas, y desde donde estamos sentados, ahí es donde están todos ustedes ahora. Gracias, somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos contigo. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.